El tema de hoy es la inmortalidad. Y la pregunta que creo que todos sabemos contestar es, ¿tiene Jesús la victoria sobre la muerte? Amén. Y vamos a verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, los versículos 17 al 44. Habíamos el domingo pasado mirado lo que aprendemos en los primeros 16 versículos. Hoy nos toca estos 17 al 44, Juan 11. Pero mirad, esta semana estuve leyendo en varios periódicos que un chaval de 11 años terminó la licenciatura en físicas en 9 meses, lo que normalmente se tarda 3 años. Y el muchacho decía que él no quiere protagonismo, no por eso está estudiando ese ritmo, sino lo que quiere es avanzar en conseguir darnos la inmortalidad. Es lo que dijo, ¿eh? No es lo que me invento, sino ahí está escrito en los periódicos, lo podéis mirar, diferentes periódicos, el último era El País que lo publicó, y él quiere conocer la mente de los científicos, los mejores, para entrar en su forma de pensar, para ayudar a que se pueda sustituir los órganos que vayan fallando por otros artificiales para conseguir la inmortalidad. Bueno, queridos, aparte de este logro asombroso y loable, tenemos que preguntarnos lo siguiente, yo por lo menos me pregunto, inmortalidad, pero ¿en qué condiciones? Órganos artificiales. Inmortalidad, sobre todo, ¿en qué mundo? En este mundo caduco, en el cual hasta Jesús sufrió. Y justamente, no gracias, ¿verdad? De mi parte, lo tengo claro, no gracias. Y no cabe duda que la verdadera inmortalidad se puede disfrutar, pero en el reino eterno de Dios, ¿verdad? Yo prefiero la inmortalidad que Dios me compró, ojo, me compró personalmente por medio de la muerte de su propio Hijo. Y Jesús tiene la victoria sobre la muerte. No obstante, este mundo caduco también es de Dios, no nos olvidemos. Estamos bajo la protección de Dios en este mundo. Pero en esta creación tocada, Jesús solo resucitaba puntualmente a algunas personas que habían muerto para vivir, ¿qué? Unos años más en este mundo moribundo. Además, tengamos en cuenta que estos resucitaban entre los muertos, pero para volver a morir. Como en el caso de nuestro amigo Lázaro, cuya experiencia hoy examinamos. Ya dije al principio, ¿no? En la bienvenida, yo, si Dios me lo permite, que no haga esto conmigo, ¿no? De resucitarme, ya una vez muerto, para volver a morir. Pero bueno, con Lázaro lo hizo. Y sabemos por qué, y si no, lo vamos a ver ahora. Ahora aprendimos el domingo pasado muchísimo sobre el sufrimiento, porque eso es un sufrimiento cuando los familiares, en este caso las hermanas, y todos los demás que le querían, vieron cómo moría. Y subrayamos la importancia, el domingo pasado, del enfoque correcto que tenemos que tener frente al dolor y la tragedia. ¿Os acordáis? En Juan 11, versículo 4, habíamos leído que cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. El sufrimiento era que la muerte iba a acabar con Lázaro, con la esperanza, con la familia, con este disfrute de la familia. No, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Leo lo que dice la Biblia, las palabras de Jesús, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado.
Pero hemos visto también que esto no solamente se aplicaba a Lázaro y a sus hermanas, sino que esto se aplica como un principio para todas nuestras vidas de los que amamos a Dios. Porque dice Romanos 8, versículo 28, ahora bien, sabemos que Dios dispuso, que es su predestinación, nos ha predestinado para eso, sabemos que Dios dispuso todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas. Las enfermedades, las muertes, las injusticias, los sufrimientos, todas las cosas las dispone para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque todo esto nos tiene que moldear para algo, para desear estar con Cristo para siempre y ser semejante a Él y estar con Él en la eternidad y servirle. Lo que nos hace falta, hemos visto también que nos hace falta crecer, precisamente. Gracias a Dios que sufrimos en este mundo, que tenemos experiencias profundas con Dios. Y vimos también que lo único que vamos a poder llevar de este mundo no es el coche, no es la cuenta bancaria, ni siquiera la salud, ni la mejor. Nada de eso, ni la familia, ni nada, de nada. Solo podemos llevar con nosotros la experiencia que hemos hecho con Dios en medio de las pruebas, precisamente, es donde se ve realmente quiénes somos, nuestra lealtad con la cual hemos reaccionado y también el perdón de Dios que hemos experimentado y la fidelidad de Dios. Esto vamos a poder llevar con nosotros y nada más. Por lo cual, a mí dame problemas y no me des una vida fácil, porque eso no la puedo llevar conmigo y no me sirve para nada. Y no lo digo de boca pequeña, lo digo de boca grande. Y lo he dicho también el domingo pasado, que cuando tú escuchas lo que nos ha pasado con Rebeca, nuestra niña de discapacidad, que ahora tiene 30 años, y cuando la miramos, y cuando Dios nos pregunta, ¿y tú pasas otra vez por esta experiencia ahora voluntariamente después de saber lo que significa? Diría, sí, Señor, con todo mi corazón, no me des otra vida. Yo quiero esta, porque creo que todas las cosas me tienen que ayudar a bien, porque soy de estos que tú has predestinado para ser semejante a Cristo Jesús. Y me tiene que haber sido de mucha bendición, incluso cosas que no puedo comprender ni veo todavía, pero lo veré cuando esté con Él. Lo que nos hace falta es eso, crecer en la fe, queridos. Pero nada nos ocurrirá a los que amamos a Dios que no sea para la gloria de Dios. Y nada puede terminar con nuestra vida, sino que en Cristo Jesús tenemos la victoria. Pero hoy veremos algo, si cabe, aún mucho mejor. Que Jesús tiene la victoria sobre la muerte eterna. Descubrimos quién es Jesús en Juan 11, 17 a 44, como he dicho. Y si creemos en Jesús, otra palabra importantísima para recordar, si creemos en Jesús, veremos la gloria de Dios. ¿Vale? Una frase importante para que lo recuerdes para el resto de tu vida. La enfermedad, las circunstancias, ni la muerte terminarán en la muerte, si eres de Cristo, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en tu vida. Pero también la otra frase, si creemos en Jesús, veremos la gloria de Dios. Primero creer y luego ver. Y ahora veamos en Juan 11, 17, versículo 20, voy a leerlo, puedes leerlo conmigo allí. A su llegada, dice la Biblia, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en sepulcro. Toma nota, 4 días en sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y cuyos judíos habían oído a casa de Marta, y muchos judíos habían oído a casa de Marta y de María, a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta
fíjate en ese nombre, Marta, supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, Marta fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Primera lección. Marta había aprendido, después de otra experiencia que vamos a ver ahora en un paréntesis, Marta había cambiado. Marta había aprendido una cosa importantísima. Para poder ser, hay que aprender primero. Y para poder hacer algo, hay que ser primero. Y para ser hay que aprender, por lo cual es urgente aprender. Ella tenía el privilegio de tener a Jesús y los 12 discípulos en su casa con su hermana María. Y claro, se le ocurrió pues empezar a sacar de comer y de servir y de lavar y de fregar y no sé qué, y no sé cuánto. Y se pasó el tiempo y llegó a quemarse. Y dijo a Jesús, fíjate lo que dijo a Jesús. Dijo a Jesús, vamos a ver, Señor Jesús. Y tú me dejas aquí trabajar y no me dices nada a mi hermana María que está a tus pies allí para escucharte, que me ayude. Estoy hasta el gorro con eso. Estoy quemado. ¿Y cuántos conozco que se empeñaron en hacer para todo? Cuando había que hacer algo, siempre estaban dispuestos, pero se quemaron. ¿Sabes por qué? Porque nunca me hicieron caso, que tienes primero que poner a Dios en tu vida y servirle a Él en el sentido de estar a sus pies, llenarte del Espíritu Santo, descansar en Cristo, saber lo que tienes que hacer y no estar haciendo por hacer, sino depender de Cristo, descansar en Él, estar lleno del Espíritu Santo y desde allí, de esta comunión con Cristo, sirve. Y si no puedes servir tanto, sirve menos, pero no dejes tu relación con Cristo. No la descuides. No eres imprescindible. Podemos hacer las cosas peor o menos, pero lo que no podemos es descuidar nuestra relación con Dios. Y la gente no me lo cree hasta que se queman. Ahora me recuerdo cuando tú haces así un batido, ¿verdad? Tú puedes dejar la máquina a todo trapo hasta que se queme. Déjala descansar de vez en cuando. Y te va a durar más. No tiene ningún sentido que una persona se queme en la iglesia. Tiene que aprender a no quemarse. Es nuestra responsabilidad. Si no, no podemos servir. Ahora, para eso, Marta había aprendido su hermana María en aquella visita. Porque fíjate lo que leo. En Lucas 10, 38, 42, te leo el acontecimiento, le dice así: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor, con la misma faena, con la misma presión, con las mismas visitas, con la misma casa, con la misma obligación, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, lo mismo que María. Así que se acercó a él, a Jesús, y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Son palabras literales de ella. Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor, estar a mis pies escuchándome cuando estoy para enseñar, no cuando me haya marchado sentarse, porque ya no estoy, ya no es el momento de enseñar. Sí, ahí hay que recoger y fregar, pero ahora es el momento de estar sentado y tú no estás sentada. Así que María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Es lo que hemos dicho, ¿no? Esta experiencia con Jesús, de saber estar, de saber poner esa prioridad en Jesús, mi relación con Él, eso no te va a quitar nadie. Ahora, si tú haces demasiado porque eres
muy activa o muy activo y crees que tienes que hacerlo todo, igual ni Dios te lo va a reconocer, ni tu familia te va a reconocer, ni tus hijos, ni tus vecinos, ni tu jefe, ni nadie te va a reconocer y te vas a enfermar, te vas a amargar y te vas a quemar. Ojo al tato. Muy desaconsejable. Hay que saber estar en este mundo para no quemarse. Ahora, algunas preguntas prácticas, porque algunos me preocupan, porque siempre cuando hay algo que hacer, están disponibles. Pero cuando yo digo, oye, tú has hecho la lección 1 del discipulado, no he tenido tiempo. La 2, claro, ni pregunto. Si no ha hecho la 1, no ha hecho la 2. Pero son 7 lecciones. Y queridos, no estoy hablando en bromas. Sería como si yo pregunto a una persona que lleva aquí medio año en la iglesia, ¿tú has hecho 7 lecciones de nuestro discipulado? Y me dice que no. Es como si alguien me preguntara, ¿tú has hecho esto de primero de la ESO? ¿Tú lo tienes? Claro, no me pregunto si tengo la segunda, la tercera o he hecho una carrera. Me va a preguntar, ¿la primera de la ESO tú la has hecho? Yo diría que no. No, pero sé trabajar, sé hablar, sé hacer. Pero tú dirías, pero el querido estará muy dispuesto a hacer todo, pero no sabe. No sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, porque no tiene formación. Y lo mismo en lo espiritual. Cuando uno entra en esta iglesia, tiene que hacer la lección 1, 2, 3, 4 y las otras 3 como el primero de la ESO, o de GB creo que es, no de la ESO, porque eso es demasiado alto. Lo fundamental, el primer año de escuela. Cada uno responde a mi pregunta, si le pregunto, ¿tú has hecho las 7 lecciones? ¿Por qué no lo has hecho? El mayor problema va a ser que no es que no tengas tiempo o no tengas facultad de hacerlo, sino crees que no lo necesitas. Y es el peor error que puedes tener en tu vida, creer que no lo necesitas. Eso es lo que tenía Marta en su vida como el peor mal de su vida, hasta que se quemó, hasta que se enfadó con todos, hasta con el Señor Jesús se enfadó, se molestó. Se quemó, ya no quería hacer más. Si no quieres terminar así, pues tienes que espabilar. ¿Qué te diga? Por nosotros nos sobra el tiempo de enseñarte la lección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo he hecho discipulado desde las 5:30 de la mañana, que está Israel aquí, ¿verdad? De testigo, ¿verdad? Hasta las 12 de la noche. Para mí, desde luego, no hay problema de enseñarte. Y yo sé de otros también que están totalmente disponibles. Pero estamos esperando que todo el mundo lo haya hecho. Queridos, primera lección, no quemarnos. Primero tenemos que aprender para ser. Y primero para ser, tenemos que aprender. Y antes de poder hacer algo, tenemos que aprender para hacer lo que debemos ser, para hacer las cosas bien. Incluso para ser un miembro de la iglesia hay que aprender. Ahora, aquí tenemos más lecciones, evidentemente. Vamos avanzando, queridos. Pero no se nos olvide esta lección, por favor. La segunda es que notemos que Jesús es la resurrección y la vida. Muchas veces me he preguntado por qué dice Jesús que soy la resurrección y la vida. ¿Por qué no dijo la resurrección y punto? Que ya es bastante. Y ahora vamos a ver por qué dijo que es la resurrección y la vida. Cuando Jesús vuelva, los muertos vivirán porque serán resucitados. Por eso es la resurrección. Pero los vivos en Cristo, cuando Cristo vuelva, no morirán, sino serán transformados, y por esto Jesús es la vida. Porque no es la resurrección para ellos, porque no resucitarán, porque no morirán, viven y vivirán transformados porque Jesús es la vida.
Jesús también afirmaba que Él ofrecería una verdadera y sorprendente inmortalidad. Y presta atención a esto, Jesús volverá, lo aseguró, y todo aquel que en la vida de Jesús será salvo, vivirá sin morir, porque será transformado el día cuando Jesús volvería a este mundo nuevo para reinar. Porque esta es la segunda parte de la promesa de Jesús. Yo soy la vida y todo el que vive y cree en mí no morirá. Y dice, no morirá jamás. Y Jesús preguntó, ¿tú crees esto? En Juan 11:26. Jesús se refería con esas palabras a la transformación de los cuerpos de todos los salvos que están vivos cuando Jesús vuelve. Y queridos, nosotros no esperamos la muerte, nosotros esperamos a Cristo. Ahora, ¿cuán fácilmente podemos perder el enfoque, verdad? Primero, pensamos que no tenemos que aprender, que lo importante es hacer. Pues muy equivocados estamos. Primero hay que aprender para saber ser. Y cuando somos como debemos ser, pues entonces podemos ir haciendo las cosas. Pues si no, seguro que nos equivocamos y nos quemamos. Segundo, tenemos que tener en cuenta que Jesús es la resurrección y la vida, las dos cosas. Él resucitará a los muertos cuando Él venga, que son suyos, pero también los que están vivos cuando Él venga y tiene el Espíritu Santo, pues Él los llevará consigo. Y dicho esto también, que no se me olvide decir que es una falsa doctrina la que dice que si en este momento cuando Jesús viene, tú estás un poco despistado en las cosas de Dios, no te va a llevar. ¿Qué va? ¿Qué padre va a olvidar a su hijo en un supermercado? Imposible, ¿no? Y si se olvida, no será a propósito. ¿Y cómo podemos pensar de Dios que se va a olvidar de algunos de sus hijos aquí abajo antes de traer aquí el juicio sobre este mundo? Para dejarlo aquí. Solo porque se ha comportado un poco indebido, que no era así como debería haber sido. Eso es una salvación por obras, queridos. Eso es una falsa doctrina. Eso no es de Dios. Eso no es el Evangelio. Eso no es de la gracia de Dios. Eso no agrada a Dios ni honra a Dios. Eso hace que la salvación dependa al final de mí, no de Cristo, como si Cristo no hubiera salvado y hubiera hecho la obra completa. Cristo se va a llevar a todos, absolutamente todos los suyos, cuando Él venga. Porque los ha sellado, los ha guardado, no pierde ninguno. Dicho el Señor Jesucristo, el Padre me dio los míos y los míos, de los cuales no he perdido ninguno, ni lo voy a perder, ni nadie me puede arrebatar a ninguno de mis manos. Ahora, como vas a llevar ahí, como tú vas a llegar ahí cuando Cristo venga, igual vas a llegar ahí avergonzado. Hombre, sí, eso es posible, como he dicho el domingo pasado. Así ten cuidado y vela y estate preparado cuando Cristo venga. Ahora, en tercer lugar, miramos a María. Hemos visto a Marta, ahora María. Hemos visto que Marta dejó a todos sus invitados en su casa. Muchos judíos, habíamos leído, venían de Jerusalén porque estaba a 3 kilómetros para dar el pésame. Ella se olvidó de todos estos, les dejaba allí. Si querían beber algo, que beban. Que si quieren comer algo, que coman. Si quieren llorar, que lloren. Si quieren sentarse, que miren dónde. Los invitados, los que vienen para darle el pésame, se olvidó de ellos. ¿Por qué? Porque estaba con la lección aprendida. Ya no volvía a las andadas de antes. Y salió de su casa y fue al encuentro con Jesús. Y tuvo un maravilloso encuentro con Jesús. De hecho, ella terminó diciendo, yo creo en todas estas cosas. Y sé que tú eres el Hijo de Dios, el enviado. Y que todo lo que tú pides, el Padre te lo va a dar. Ahora vamos a ver a María. María, la que estaba a los pies de Jesús, estaba ahí en casa con los demás. No se había percatado de Marta, posiblemente. Por lo menos no seguía con Marta para ir donde Jesús.
Por fin, Marta volvía para decir a María, mira, Jesús quiere verte. Y lo leemos ahora en Juan 11, versículo 28 al 34. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado al pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermana no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo habéis puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. ¿Qué aprendemos de aquí? Versículo 32 vemos que María dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermana no habría muerto. Y lloró. Estaba desconsolada. Marta dijo las mismas palabras, pero dijo, pero yo sé que todo lo que tú pides ahora al Padre, Él te lo dará. Estaba animada, con esperanza. Tenía una profunda experiencia de esperanza y de un correcto enfoque en el Señor Jesucristo. No sabía muy bien qué iba a pasar, pero estaba totalmente consolada en Cristo Jesús por su presencia. Aquí tenemos a la María, porque sabes, lo que hoy, tu relación de hoy, no te sirve para mañana. Te lo digo otra vez. La excelente, maravillosa relación que tú tienes hoy con Cristo no te sirve para el lunes, ni te sirve para el martes, la del lunes, ni del martes te sirve para el miércoles, ni del miércoles para el jueves, ni del jueves al viernes, ni del viernes al sábado, ni del sábado al domingo. Tú necesitas todos los días pasar tiempo con Dios, a solas, personalmente, refrescarte en Él, profundizar en Él, meditar en Él, reflexionar, asimilar y hacerte fuerte para poder vencer en este mundo, estar lleno de fe y del Espíritu Santo. Y María se había olvidado de esta sencilla verdad. Y la enfermedad de su hermano primero la afectó y la muerte la dejó fuera de juego. Pero sí que como hemos cantado hoy, no hay lugar más alto que a tus pies, ¿verdad? Lo hizo muy bien. Se echó a los pies de Jesús. No sé lo que haces tú, pero cuando yo estoy muy desesperado, lo más tardar, me echo a los pies de Jesús literalmente. Me tiro al suelo, no solamente de rodillas, y digo, Señor, aquí estoy. Y de aquí no me muevo hasta que tú me digas lo que tengo que hacer. Porque no tengo idea, no tengo esperanza, no sé lo que está pasando, no sé cómo resolverlo. Yo estoy aquí a tus pies, Señor Jesús, no lo canto solamente. Por poco estaba aquí a punto de ponerme de pie, Señor Jesús, delante del Señor Jesús. No tengo ninguna vergüenza de hacerlo. Solo no quería avergonzar a ninguno de vosotros por no hacerlo como yo. Por eso no lo hice. Pero a mí me encanta estar a los pies de Jesús. Y María hizo esto. Se echó a los pies de Jesús y lloró. Pero tenemos que ser claros y honestos con nosotros mismos y con María también. No tenía la visión correcta. Le faltaba esta relación con Jesús que tenía Marta, porque no estaba saliendo con Marta para estar con Jesús. Se hacía rogar. Estaba despistada. ¿No había escuchado esas palabras de Jesús? La vida de Lázaro no terminará en la muerte, sino vivirá. Y será para la gloria de Dios. No la había escuchado.
y lo digo otra vez, queridos, y lo imploro, por favor, aprended de memoria esta frase. Tu vida no terminará en la muerte, sino vivirás y verás la gloria de Dios. Vamos a decirlo un momento todos. Mi vida, mi vida no terminará en la muerte, sino viviré y veré la gloria de Dios. ¿Otra vez? Mi vida no terminará en la muerte, sino viviré y veré la gloria de Dios. Israel me dio un consejo de escuchar un mensaje de Dante Gebel que habló sobre ese tema precisamente. Y él dijo, por ejemplo, también tu matrimonio no tiene que terminar en divorcio, aunque termine en divorcio como aquí. Lázaro se murió. Pero eso no quiere decir que eso sea el final de tu vida, el divorcio, sino que puede ser para la gloria de Dios, aunque a ti te parezca imposible. Pero Dios está en control, sabrá lo que está ocurriendo en este mundo, el justo, etcétera, etcétera. La enfermedad, la pérdida económica, que la empresa donde trabajas cierra y donde vas a ir. El sistema social se derrumba. Pero no terminará en ese derrumbamiento, sino será para la gloria de Dios lo que tú vas a experimentar. Porque eres de Cristo. Eres un hijo de Dios amado, que Dios ha predestinado que todas las cosas te tienen que ayudar para el bien. Y Dios está en control y lo va a mirar para que así sea. No son palabras baratas de un Dios que nos consuela como unos padres que no saben educar a sus hijos y les dicen mentiras. Dicen, no pasa nada, hijito. Es mentira. No, cuando Dios dice que estoy en control, está en control. Cuando dice que todo te ayudará para bien es porque sí. Y Él lo puede garantizar y lo va a hacer. Y por eso no podemos dudar de Él, porque es poderoso y fiel. Pero Juan 11, 35, 37, para volver a esta María, que la queremos muchísimo, que ungió los pies de Jesús después y secó sus pies con los cabellos, y era este perfume de 1 año de valor, y le adoró al Señor Jesús, recuperó su posición. Leemos que hizo llorar a Jesús. María hizo llorar a Jesús. Y evidentemente también los judíos que venían y lloraban. Y la situación tan tensa, tan abrumada, tan desconsolada. Y leemos que Jesús lloró y dice, mirad cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Y vuelvo a citar un versículo antes, Jesús se turbó, se conmovió profundamente, Jesús lloró. Porque Jesús era como uno de nosotros, y lo es, porque sigue siendo hombre, siendo Dios. Él resucitó en cuerpo, en espíritu, alma y cuerpo, como Dios y ser humano, está sentado en el trono. Y tenemos un sumo sacerdote, alguien que nos entiende, que nos comprende, que ha pasado por este mundo, lo conoce a la perfección. Y todo lo que hemos sido tentados, Él fue tentado también. Y dice versículo 38 al 40, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quitad la piedra, ordenó Jesús. Marta, porque eso de creer, podemos creer lo que entendemos, claro, que Dios dice, pero sabemos muchas veces muy poco de Dios. Y Marta no sabía lo que realmente Jesús iba a hacer. Así que Marta, la hermana del difunto, objetó,
Señor, ya debe de oler mal, pues lleva 4 días allí, porque ella pensaba que Lázaro iba a resucitar en el juicio final. Y Jesús tuvo que decirle a Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Contestó Jesús. Y recuerda esta frase, por favor. Es una frase que a mí me ha llevado hasta donde estoy, a pesar de todo. No te dije si crees, con sepulcro delante, con 4 días del cadáver allí en el sepulcro, con la gente llorando, con que nadie lo cree que va a resucitar el que está en el sepulcro. Pero si tú crees, verás la gloria de Dios, dice Jesús. No si tú crees lo que los demás creen, ni si tú crees lo que dicen las circunstancias que puedes creer, que te hace lógica, que te hace sentido. No, lo que te estoy diciendo, si tú lo crees, lo que yo afirmo que voy a hacer, aunque sea imposible, aunque no te cuadre, aunque nadie lo crea, aunque nadie está dispuesto a creerlo, créelo, porque el que lo cree lo va a ver. Con Oportuno, por ejemplo, aquí hemos tenido esta escena, ¿verdad? Si hubiéramos hecho una votación, si se hace o no se hace, no se hubiera hecho. Yo creo en que tenemos que hacer caso a los que tienen visión de Dios, que escuchan a Dios y Dios les habla, porque a veces no habla a todo el mundo, pero habla a algunos de una forma que les dice lo que va a hacer y lo que hay que hacer, y hay que saber escuchar a esas personas, queridos, y confiar que Dios está hablando, y creer, y lo veremos, y se va a confirmar. Y si Dios no ha hablado, evidentemente no se va a hacer. Tendremos, y el que ha dicho que Dios le ha hablado, pues tendrá que pedir perdón y arrepentirse y aprender a escuchar a Dios. Pero Juan 11, 41, 44, voy saltando un poco para terminar lo antes posible. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. Gloria a Dios, ¿verdad? El muerto salió, dice la Biblia, con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quitadle las vendas y dejad que se vaya, les dijo Jesús. Y voy al último punto para centrarnos ahí. Lecciones muy importantes. Es un gran milagro. ¿Quién podría resucitar a Lázaro? Tú dime quién. Solo uno, ¿verdad? Dios. Jesús oró y sabía que Dios le contestaba. Ahí está la fe también. Jesús habló por fe también. Y llamó a Lázaro y salió fuera. Dios hizo el milagro. Pero lo más curioso de esta historia es que la responsabilidad tiene 2 caras. Una es la que Dios solo puede cumplir. Solo Dios puede resucitar a Lázaro de los muertos. Solo Él puede saber lo que va a hacer. Solo Él lo puede comunicar. Pero la otra cara de la responsabilidad es tuya, mía, de escuchar, de estar con Jesús, estar a sus pies, dejar a veces las cosas para estar con Él, garantizar esta relación con Él, que es lo más importante de todo. Y luego creerlo. Y luego, fíjate otra cosa, quitar la piedra. Pero vamos a ver, el que resucite a Lázaro no puede quitar la piedra. Hombre, puede, pero no quiere. No lo va a hacer. Ni va a resucitar a Lázaro hasta que tú quites la piedra. Fíjate lo que te digo.
Y hay muchas piedras que la gente tiene en sus vidas. Y que tú tienes que escuchar a Dios y orar y pensar, estas personas que yo creo que están muertos en delitos y pecados, por ejemplo, ¿qué piedra puede haber delante de ellos para que no puedan escuchar la voz de Dios? Puede ser que se sienten excluidos, por ejemplo, como fuera del lugar, porque no son como tú, de la misma nacionalidad. No hablan el mismo idioma o no lo hablan bien. O son de otra categoría. Y tienes que quitar estos impedimentos como piedras que les tiene allí delante de su tumba. O simplemente no tienen ni idea cómo entender el Evangelio para escuchar a Dios. Y tú tienes que ir ahí y tienes que hacer algo. Lo que Dios te mande hacer, pero no puedes solamente orar, Señor, haz que la gente se convierta aquí en Burgos. Tienes que también decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para que la gente se convierta en Burgos? Para que la gente escuche el Evangelio. ¿Qué piedra tengo que mover yo? ¿Qué impedimentos tengo que quitar yo? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Primero estar con el Señor y luego hacer lo que Él te diga. Pero no decir que la salvación es de Dios. Claro, es de Dios. Es su responsabilidad salvar. He hecho posible, pero tuya es ir a predicar el Evangelio. Tuya es ir quitando impedimentos. Tuya es explicar el Evangelio. Tuya es hacer bien, por ejemplo, para que la gente abra su corazón. A lo mejor tienes que hacer algún bien a esa persona para que abra su corazón y preste atención. Bueno, la persona ha salido, Lázaro ha salido. O sea que la piedra fue quitada, Jesús dijo, sal fuera, y salió. Ahora, ¿cómo salió? ¿Tú lo entiendes eso? Que Dios resucita a Lázaro y no hace que revienten sus vendas de los pies y de las manos, que sale así. Encima con un sudario que es peor que la mascarilla que tú y yo llevamos. Está ahí vendada. Como no se lo saquen pronto, se va a asfixiar. A veces decimos, pues Dios tiene que salvar a la gente. Y claro, lo va a hacer. Pero ¿qué vas a hacer tú cuando se salvan? ¿Les vas a ayudar? Les vas a ayudar porque algunos tienen vendas que no pueden quitar de sus manos, de sus pies, no pueden andar. Algunos, por ejemplo, no harán el curso de las 7 lecciones porque se creen inferiores a ti, por ejemplo. Tendrás que quitarles estas vendas, estas ataduras que tienen de sus pies y de sus manos para que puedan venir y coger esas 7 lecciones y hacerlas contigo. Algunos tienen vendas porque han abortado, están atados a esta mala conciencia. Que Dios perdonó todos mis pecados, sí, pero el aborto no me lo puede perdonar. ¿Y quién le quita esta venda? Esta atadura. Algunos nos han dicho que no valemos para nada, que no servimos para nada, que somos la basura, más basura del mundo. Nos han atado nuestra mente, que no somos capaces de desarrollarnos. Alguien tiene que venir y decirnos, tú vales. Tú vales. Quita esta venda de tu vida. Quita estas ataduras. Rompe estas cadenas en el nombre de Jesús. Tú vales lo mismo que cualquiera. En Cristo Jesús, tú vales tanto que Él dio su vida por ti. Pero alguien tiene que ir para quitarle estas vendas, estas ataduras. De los pies para que ande y de las manos para que pueda servir a Cristo. Y el sudario para que respire y para que pueda estar lleno del Espíritu Santo. ¿Me he explicado? Tenemos una gran tarea. Dios tiene su tarea y no se lo vamos a quitar. No podemos quitárselo, no podemos interferir, no podemos aportar lo que solo Dios puede hacer. Pero Dios no va a quitar las piedras y Dios no va a quitar las vendas. Te lo dice a ti y a mí, que lo hagamos nosotros.
Por eso necesitamos una iglesia que se cuida uno del otro, que sea sincero, que sea transparente, qué sé yo, qué ataduras puedes tú tener si no me lo dices. Yo sí que era franco y sincero con mis ataduras a lo largo de mi vida. He hecho listas, mira, atadura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y seguía por la otro lado. Y lo hablaba con mis consejeros espirituales. ¿Qué hago yo con esto? ¿Cómo me quito esto de encima? ¿Cómo me libro de esto? Y me dijeron, mira, así, 1, así, 2, así, 3, así, 4, así, 5, así, 6. Así me libré. Vamos a resumir. Primera lección que vimos: tenemos que aprender antes de poder hacer. Porque el aprender nos moldea y nos hace como Cristo en forma de pensar, nuestra actitud, para poder, con la mente correcta, con la actitud correcta, hacer las cosas de manera correcta y con la motivación correcta como Cristo quiere. Necesitamos aprender. Necesitamos ser discipulados. Necesitamos mínimamente las 7 lecciones aquí en la iglesia, porque es el abecedario de cualquier persona en este mundo que quiere ser más que un analfabeta, sino quiere ser una persona educada cristianamente. Existe la educación cristiana, el discipulado. Y es necesario, es la primer nivel en otras iglesias que tenemos aquí. Y si no lo has hecho, lo siento mucho, no has pasado del nivel 1 en tu vida espiritual, en lo que tienes de conocimiento y experiencia, por tanto también como deberías tener. Tendrás mucho conocimiento, muchas cosas, pero no tendrás una idea ordenada de cómo vivir la vida cristiana de una manera ordenada y firme, lo más seguro. Segundo, tenemos que volver a recordar que el enfoque es que nada es para terminar en la muerte, en la destrucción, sino en Cristo Jesús somos victoriosos. Somos destinados a la gloria de Dios. También hemos visto que la experiencia con Cristo es lo único que podemos llevar con nosotros, pero no la podemos llevar de un día al otro. Lo que aprendimos ayer y tuvimos con el Señor ayer, la experiencia, no nos sirve para hoy, para no tener que necesitar más experiencias con Él aquí en el mundo. Es cada día tenemos que ir buscando esta experiencia con el Señor. Si no, terminamos como María. Y luego también recordad, primero hay que creer antes de poder ver. Y por último, la responsabilidad tiene 2 caras. Una, la que Dios cumple, y otra que tú y yo tenemos que cumplir para que se haga la obra de Dios.